¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando de un tema que tiene relación con estas negociaciones que se están llevando a cabo entre México y Estados Unidos, principalmente la renegociación del TEMEC, del Tratado Libre de Comercio, y que tiene que ver con pues temas de protección a los derechos de las mujeres. Si usted va a preguntarse qué tiene que ver esta negociación del TEMEC con estas protestas, exigencias que se han dado a conocer en las últimas semanas y que están poniendo sobre la mesa justamente que uno de los capítulos del TEMEC, el 19 relacionado con el comercio digital, justamente pues haya detonado una alerta, así la han llamado, de colectivos de mujeres, porque dicen que pueden poner en riesgo justamente los derechos de las mismas. Y vamos a estar conversando sobre este tema con la abogada Claudia Hernández Boiso, abogada activista de la colectiva Defensoras Digitales, y también con Joana Janet Valderas Alejandre, también es abogada, ingeniera en tecnologías de la información. Fue recientemente el año pasado, recibió la condecoración al mérito juvenil en innovación y tecnología. Y bueno, vamos a estar hablando justamente de este tema. ¿Cómo están, abogadas? Muy bien. Ingeniera, abogadas. Buena tarde, buen día. Desde hace varias semanas se ha dado a conocer justamente la preocupación de colectivas sobre este tema. La renegociación del TEMEC, específicamente el capítulo 19 que tiene relación con el comercio digital y que han dicho básicamente puede poner en riesgo o complicar, digamos, dificultar mucho la protección, sobre todo de la imagen, ¿no? de las mujeres. A ver, explíquenos. Bueno, yo en otras ocasiones he venido, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, por abrirnos de nuevo las puertas y pues a tu público que nos está escuchando el día de hoy. Ya otras veces que yo he tenido la oportunidad de venir a platicar con ustedes, les he contado pues todo el camino, el trayecto, la lucha que se ha hecho desde Defensoras Digitales, no solo en el estado, sino en toda América Latina. Y justo en este quehacer que hemos realizado a lo largo de estos años, nos hemos dado cuenta que una de las trabas importantes en la procuración de justicia en las víctimas de violencia digital es que separa el tema o es muy complejo el tema en el momento del tema probatorio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de la investigación del proceso penal, se piden por parte de la investigación se piden a las plataformas digitales cierta información sobre los contenidos multimedia, sobre diferentes cosas para poder ayudar a la víctima a probar los hechos. Sin embargo, nos topamos con que las empresas digitales no tienen la obligación de tener oficinas en los estados en los que operan. Uh-huh. Y, pues, una de las razones por las que es así y que nadie se los exige es porque el TEMEC, en el capítulo justo en el que comentas, en el 19, establece que no deben de exigirles tener un espacio en esos países. Hay, digamos, básicamente como está estructurado hoy en día, esas plataformas pues se lavan las manos prácticamente de cualquier responsabilidad. Dicen, bueno, nosotros somos el puente. Quienes publican estas cosas y quienes las encuentran, pues es responsabilidad de cada uno de ellos. Dice, voy a leer a esto que te refieres, abogada, justamente dice el artículo 19.17, inmunidad para las plataformas, sí. Fricción con la ley Olimpia, con la que hemos también conversado contigo en otros momentos, dice, exime de responsabilidad legal a las plataformas digitales como redes sociales y buscadores por los contenidos que publiquen o difundan terceros en sus sitios. Es decir, ellos ponen la mesa, la dejan lista para que llegue cualquiera y digamos, si tire lo que se le ocurra y se lavan las manos, ¿no? Sí, claro, y de hecho justamente como lo mencionas, el tema de la impunidad es algo que a nosotros nos ha costado demasiado en la parte probatoria, porque si bien ellos, incluso en sus términos y condiciones, lo dicen, no nos hacemos responsables de lo que los usuarios compartan o estén generando, claro que son responsables, porque al fin y al cabo ellos son quienes generan esta plataforma, ¿no? Inclusive muchas veces
antes de que pasara todo esto nos cuestionábamos, ¿por qué Facebook? Si yo comento a lo mejor odio hacia cierto grupo de personas, siendo mujeres, pues luego nos bloquea, ¿no? Pero sí sigue permitiendo mercados de explotación sexual disfrazados, ¿no? Porque claro, eso es lo que les genera a ellos contenido, ellos es lo que les genera esa riqueza. Entonces, obviamente, ya cuando empezamos a indagar, vemos que pues ni siquiera les podemos exigir porque ni siquiera es una obligación para ellos. Entonces, esto es muy serio porque inclusive antes no se les había dado esta mirada, pero hoy en día, con el gran avance que estamos teniendo de cómo vemos que nuestras vidas pasan del espacio físico al espacio digital y cómo ha crecido la interacción en esos espacios, es que es más que necesario para salvaguardar nuestros derechos digitales. Ahora, esto pues dificulta a la hora de que se presentan justamente estas denuncias que las autoridades mexicanas le exijan algún tipo de acción o responsabilidad a estas plataformas, pero además otra de las críticas que también se han puesto sobre la mesa es que tardan muchísimo tiempo, días, sí. Semanas en bajar estos contenidos, ¿no? Y además luego los procesos son medios engorrosos y mientras tanto se sigue generando un daño directo a la persona, principalmente mujeres. Sí, de hecho, la exigencia que estamos posicionando desde Defensoras Digitales es sobre 3 artículos y justo en el que está relacionado con este tema que comentas es el 19.16, donde habla que las plataformas digitales sí deben de atender estas peticiones jurisdiccionales. Sin embargo, pues este proceso se ve demasiado retrasado e incluso más bien obteniendo resultados negativos en la obtención de esta información. Por eso es tan importante, primero, que asuman la responsabilidad de la ética y jurídica. La jurídica, pues en este punto no, porque no existe, pero al menos la ética sobre la respuesta que deben de tener frente a las violencias que sufren las mujeres. Sí, pero pues nos hemos dado cuenta y justo este es el diálogo que queremos abrir en las discusiones de este tema, es que no solamente nos afecta a las mujeres, también a las niñas, a los niños, a los adolescentes, pero a las personas en general, porque incluso los inversores de estas plataformas se van a ver afectados si no se discute correctamente este capítulo. Ahora estaba viendo unas estadísticas para dimensionar el problema que genera justamente esto de lo que estamos hablando. Dice, de acuerdo con datos del INEGI, cerca de 19 millones de mujeres entre 18 y 30 años, es decir, mujeres jóvenes, sí, han sido víctimas de acoso en Internet, de acuerdo con este módulo sobre ciberacoso del INEGI. Es decir, el problema es enorme, el que está en México, y aquí ni siquiera están tomando en cuenta a las niñas, que también sería, pues también conocer esa cifra sería muy interesante, porque están dejándolo fuera, pero si 19 millones de mujeres jóvenes de 18 a 30 años enfrentan o han enfrentado o quizá vayan a enfrentar en algún momento de su vida este problema, tendríamos que tomarlo, digamos, con más seriedad o más preocupación. Y yo no veo que en la discusión del TEMEC que está llevando México esto sea como una especie de prioridad, ¿no? Te lo comentaba ahorita, abogada, me parece que luego de repente se pone demasiado foco o preocupación a temas agropecuarios, ¿no? A temas de manufacturas, a temas energéticos, pero estos no tanto, ¿no? Sí, de hecho, eso ¿O me equivoco? No, o sea, está en todo lo correcto, porque sí, específicamente en las discusiones sí se discuten pues los temas agropecuarios, inclusive los sanitarios que pudieran salir de eso, pero realmente creo que a uno se le da, o a veces algunas personas o grupo de personas no alcanzan a entender la magnitud de lo que puede generar el que no se respeten nuestros derechos digitales, porque como bien mencionan, eso es de un grupo de 18 a 30 años. Al inicio, cuando nosotros realizábamos estos estudios, veíamos que ese era el foco principal que se veía afectado, ¿no? Porque y más por la relación que había con la tecnología, pero hoy en día vemos que es una violencia que afecta a todas y todos, ¿no? Desde simplemente el acecho digital, que es muy conocido como el stalking, ya hasta pues generar ahora sí que una trata de personas digitales, ¿no? Virtuales. Entonces, sí es muy preocupante ver cómo no le dan este foco, porque al fin y al cabo sí se ha demostrado que estas plataformas poseen tanto un sesgo algorítmico como
una parte de adicción, ¿no? Inclusive un juez determinó en Nuevo México que justamente estas plataformas sí están hechas para que nosotros estemos más tiempo dentro de ellas, porque eso es a ellos lo que les conviene, ¿no? Realmente los algoritmos verifican nosotros a qué publicaciones sí reaccionamos, cómo reaccionamos, cuánto tiempo nos la pasamos viendo, porque eso se convierte en información para ellos, y es informaciones que venden a empresas pues más grandes, que saben cómo manejar este análisis de datos, decir, ok, pues veo que estás empezando a preocuparte por tu salud, te voy a empezar a bombardear con publicidad de que, a lo mejor necesitas ir a un nutriólogo, a lo mejor necesitas ir a un médico, o que inclusive, pues, replican estos cánones de belleza que han sido pues ahora sí que tan dañinos para las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Inclusive pues estos grupos nuevos de odio que han salido entre los hombres, los llamados incels, que pues esto es más que nada con las juventudes. Entonces son varios factores que realmente sí son responsables de estas plataformas, ¿no? Porque antes era como, ok, tanto la víctima, como cómo actúan las familias, ¿no? La contención comunitaria, cómo actúa el gobierno, pero ahora vemos que también la responsabilidad también es de las plataformas donde se genera todo esto. Totalmente, y ahorita vamos a tratar de ahondar un poco más sobre este tema. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos aquí en Contexto abriendo la conversación.